Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días a todos, saludándolos desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, hoy perdonen las interrupciones, hay comienzo del día un poquito más tarde, pero aquí estamos con la fidelidad de Dios, dándole gracias a Él porque de todas maneras nos permite llegar a cada uno de ustedes con su palabra. Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor, démosle gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer, y unámonos todos en una misma sintonía, en un mismo deseo de escuchar su palabra. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites este momento, porque este tiempo es contigo y para ti. Tú nos lo regalas, Señor, pero nosotros también lo aprovechamos. Te decimos, Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte nuevamente, de entender las instrucciones de lo que tú quieres de nosotros, de cada día, Señor, enamorarnos más de ti y de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la dirección que hoy das a nuestra vida y en este tiempo. Espíritu Santo, dirígenos a todos y llévanos a entender todo lo que tienes para nuestro corazón. Te alabo y te bendigo, papá, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres un Dios real. Y ese Dios real es tan real como el aire que hoy respiramos, como todo lo que hoy vemos. La luz de nuestra vida eres tú. Señor, por eso te pedimos que en esta mañana tú seas el que guíe este tiempo, Espíritu Santo, a través de la revelación que nos das a nuestro corazón. Que haya revelación, que no haya solamente la palabra impuesta en nuestro corazón, sino que siempre la revelación nos lleve a entenderla y a ponerla por obra. Yo te necesito, Señor, y gracias. Gracias por estar aquí donde dos o más estamos en tu nombre. Bendice los lugares en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en Filadelfia, en West Palm Beach, Señor. Bendice cada lugar en donde estamos, Señor, en Georgia también, en Bolivia, Señor. Gracias, gracias por cada lugar de esta tierra, Señor, donde tú permites que la palabra llegue. Espíritu Santo, aquí estamos. Glorifícate y haz que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Estamos estudiando el Salmo 119 del 1 al 8 y hoy pues vamos a ver cada versículo de este Salmo porque nos enseña cosas muy importantes. Resulta que el Salmo comienza con un tono positivo, ¿verdad? Hablando sobre los que son dichosos de verdad, los que son bienaventurados. El Salmo comienza diciendo, bienaventurados los que. Comienza como con ese tono positivo. Entonces el salmista desea ser contado entre esas personas dichosas, por lo cual se propone cumplir los decretos del Señor y alabarle con integridad de corazón. Porque él entiende, él dice, yo quiero estar dentro de esos dichosos, de esos bienaventurados, de esos felices. Y se propone alabarle con integridad de corazón. Sin embargo, él reconoce que necesitará la ayuda de Dios, del Espíritu Santo para vivir de esa manera. Que solo él no lo va a poder hacer. Así tenga muy buenas intenciones, no lo va a poder hacer. Por eso la sección termina con una petición a Dios que dice, no me abandones. Porque él sabe que solo para proponerse a cumplirle al Señor, a querer agradarle, no puede solo. Entonces Dios desea que obedezcamos sus mandamientos y que contemos con su ayuda para vivir en esa obediencia y andar por la senda que Él nos ha trazado.
porque seguir el camino que Dios nos indica trae ¿qué? Felicidad. ¿Usted quiere conocer la verdadera felicidad? Vamos a reflexionar en este primer versículo. La perfección aquí no significa ausencia de errores, sino que sea un corazón alineado con los principios de Dios. La perfección aquí no se refiere a una persona impecable, que no cometa ni un error, no cometa ni un pecado, sino que se proponga vivir con integridad, que sea una persona íntegra, con un corazón enfocado en solamente obedecer la voluntad de Dios. Entonces la verdadera felicidad viene de caminar en su ley, en su palabra. Caminar en su palabra, en sus leyes, es un proceso continuo de sanidad, si lo vamos a ver de la manera en la teoterapia, que ya llega a las partes del alma, donde están las emociones, donde están las heridas, donde están los recuerdos. Cuando nosotros caminamos en esa palabra, empezamos a tener sanidad integral y allá aprendemos a depender de Él para vivir con un propósito en esa vida de integridad que hemos elegido. Entonces, como aplicación a este primer versículo, podríamos decir que ¿qué tanto refleja tu vida en la búsqueda constante de agradar a Dios todos los días? Podías hacerte esa pregunta hoy, ¿cierto? Y anotar en tu libreta de apuntes qué tanto tú te preocupas en esa búsqueda constante por agradar a Dios. Examinar si tu caminar está alineado con la palabra de Dios. Si cuando tú oyes la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, estás viendo la respuesta porque lo estás obedeciendo. Identifica áreas de tu vida donde necesitas restaurar tu caminar con Dios. Estos son los devocionales. Los devocionales no son solamente para oír y no hacer. Es para que cada día nosotros apliquemos esa palabra y reflexionemos, ¿cierto? Identificar áreas de tu vida donde necesitas restaurar tu caminar con Dios. Orar para que Él enderece tus caminos y te dé un espíritu íntegro, como lo hacía David. ¿Ve? Él le dijo en el Salmo 51, cuando él pecó, le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Hágame un nuevo corazón, Señor, porque el que tengo no me sirve. Y se lo pidió al Señor. Entonces nosotros tenemos que orar de la misma manera. Entonces en este caso, como habla de los de perfecto camino, entonces orar para que Él enderece esos pasos en ese camino y nos dé a todos un espíritu íntegro, que es lo que dice aquí esta palabra, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 2. El versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Sigue diciendo bienaventurados, felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, vamos a reflexionar. Dios prometió bendición y promete todavía bendición a quienes guardan su palabra y le buscan sinceramente y lo hacen con todo el corazón. Y dice: el que me busca de corazón me halla. Esa es una promesa para todo el que quiera buscar a Dios de corazón. Entonces no es suficiente conocer las leyes de Dios. Debemos vivirlas activamente para poder testificar que Él es real. Buscar a Dios con todo el corazón implica rendir nuestras heridas, miedos, dudas ante Él ya de la parte del alma. Porque hay muchas personas que siendo cristianas todavía no han rendido esas áreas al Señor. Entonces el alma está dividida y por eso se llama integridad. Porque cuando es íntegra la persona es con el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces no, yo estoy bien con el Señor, yo hago oro, todo, pero allá esta persona y acá yo. Entonces no ha podido entregar y por eso dice: los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque puede testificar no solo hacia afuera, porque afuera es muy fácil, ¿verdad?
uno mientras esté entre todos, pues nadie va a dudar de nada porque todos estamos en un ambiente chévere. Pero la cuestión es cuando la persona está con los cercanos a su casa, los que viven al lado, los que le están viendo día tras día y sobre todo Dios, que sí lo conoce. ¿Ve? Entonces allí es donde el examen tiene que pasarse. Porque no es suficiente conocer la palabra, saber muchos versículos, sino que debemos vivirla activamente. Entonces buscar a Dios con todo el corazón, entonces implica rendir nuestras heridas, miedos, dudas, recuerdos, amarguras, todas esas cosas ante Él. Y guardar el testimonio, o sea, sus testimonios, no es solo un acto de obediencia, sino una decisión consciente de vivir en la libertad espiritual, consciente de que usted tiene ya una libertad que Cristo se la dio a través de la cruz y dejando que la palabra de Él transforme su interior para que se pueda salir al exterior. Eso es lo más lindo, porque ahí uno sabe que Cristo está presente en esas personas y las hay cantidades transformadas, es verdad. No es que uno nos diga que no, la palabra de Dios tiene ese poder para transformar lo que sea, cuando la persona entrega esas áreas de su vida al Señor. Entonces, como aplicación para este versículo, Dios busca una devoción completa de cada uno de nosotros. Él empieza a querer todo de nosotros, no por partes. Por eso hay que dedicar tiempo diario a orar y estudiar y meditar la palabra. Las 5 vías de alimentación, todos los días aplicarlas. ¿Sí? Oír, leer, estudiar, meditar, memorizar. Porque es necesario aplicarla para permitir que el corazón se transforme. Hay corazones demasiado duros y cuando el corazón se endurece, pues es triste para Dios eso. Y para los que están mirando esa parte que se forma una parte religiosa como los fariseos, que el Señor les hizo tantos reclamos, ¿verdad? Y si usted estudia los fariseos, vemos las características de una persona con el corazón endurecido, que más adelante lo veremos. Entonces, de esa manera, para teoterápica, ya para uno reflexionar, hay que dedicar tiempo a la reflexión y preguntarse, ¿qué cargas o emociones te impiden buscar a Dios completamente? Vas a entregárselas hoy a Él y permitir que esa verdad sane tu corazón. ¿Qué recuerdos, qué cosas todavía tú acaricias más que a Dios, que su palabra? Y entregarle al Señor completamente para que sane el corazón, como lo hizo David, cuando reconoció: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para poder testificar, porque dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es una persona feliz porque se presenta ante Dios y no tiene, hay que corregir cosas todos los días, claro que sí, porque somos seres humanos, imperfectos, pero cuando la vamos entregando y vamos reconociendo, el Señor va sanando. Versículo 3. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahí comienza ya la decisión del cristiano. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y la iniquidad ya sabemos que una cosa es el pecado y otra cosa es la iniquidad. Hemos hablado también de ello, ¿verdad? Cuando decimos la iniquidad es aquella conducta, ya se vuelve una conducta repetitiva. ¿Sí? Actitudes y conductas repetitivas que la persona ya tomó como una parte de su vida, y en vez de ser la palabra que lo guíe a esa persona o a esa familia o a quien sea que el Señor conoce, ¿cierto? Nuestros corazones siguen y no las iniquidades también vienen, ¿cierto? Por herencias ancestrales, herencias de maldición, cosas que la persona abrió esas puertas y dentro de la familia siguió con todo eso. Entonces dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Eso es caminar
Caminar por esos caminos de Dios nos aparta de la iniquidad. El Señor dice en Isaías, andad por este camino, ¿cierto? Y te dirás, no quiero más. Como un trapo asqueroso tirarás tus pecados al piso, al suelo, pero los llevarás ante Cristo esta vez. Porque ya Cristo nos dio la oportunidad a través de la cruz de nosotros llevar toda iniquidad. Entonces, cuando andamos por ese camino, nos apartamos. Dios nos aparta de la iniquidad. Nos va mostrando como lo hizo con David. Y la obediencia a su palabra nos protege de caer nuevamente en ese pecado. Porque estamos leyéndola, estamos obedeciéndola y nos protege. Mire, es una protección. Por eso cuando el Señor habla en Efesios 6 a través de Pablo, que nos enseña el Espíritu Santo a ponernos la armadura todos los días, nos protege de todo esto. Y la oración del Padre nuestro, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno, líbrame del mal, líbrame del maligno, porque Él es el que manda el mal, se cumple en nosotros. Entonces, caminar en esos caminos con Dios nos protege de la iniquidad y nos ayuda a sanar patrones destructivos que pueden estar enraizados en heridas emocionales. Y usted dice, ya no quiero más sufrir por eso, ya no quiero más andar en esto, ya quiero ser libre. Entonces la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a una vida de paz y propósito. ¿Sí? Y la presencia de Dios, acuérdense, mi paz os dejo, la paz os doy. No hay cosa más linda que tener paz en el corazón. Esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno la vive en medio de cualquier situación, uno vive la paz. Hay personas que le quieren robar la paz a uno porque no tienen paz ellos, ¿verdad? Entonces esa paz no viene a nosotros porque están a toda hora mal. Entonces cuando la paz, porque el Señor dice la paz se pierde, busca la paz y sígala. Y la paz es Jesús. Entonces tenemos que inmediatamente llenarnos de esa paz porque la paz es vida, completamente vida. Entonces como aplicación para este versículo 3, hay que identificar aquellas áreas donde necesitas más disciplina espiritual para evitar desviarte del camino de Dios. Identifícalas hoy. ¿Cuáles son esas áreas donde las disciplinas de Dios las necesitas? Madrugar más, orar más, meterte más con Él para evitar desviarte de ese camino. Y en la parte ya de la teoterapia, examinar patrones de conductas que necesitan ser confrontados por las verdades de Dios. Patrones de conducta que tú no has cambiado todavía, que han pasado los años y la persona todavía te dice su carácter irascible, ¿cierto? Sus mentiras, mire tantas cosas que las mismas personas alrededor te pueden decir o nos pueden decir, porque todos podemos estar en alguna cosa que no hayamos cambiado. Y entonces entregárselas a Dios, entregarle esa conducta para ser confrontados con la verdad de lo que está diciendo el Señor. Y pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé fortaleza para andar en ese camino que ya elegimos, porque cuando el Señor nos dice, yo soy ese camino, es porque Él nos está invitando a meternos a ese camino, a esa verdad de Él y a vivir esa vida de verdad. ¿Ve? Vamos con el versículo 4. Y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Bueno, vamos a reflexionar en este versículo. Dios no nos da sus mandamientos como una sugerencia, sino como una responsabilidad. Dígalo bien. Él no es que sugiere, como Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Pastor. Él ocupa todo eso en nuestra vida y mucho más. Nuestro poderoso Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces Él no nos da sus mandamientos como una sugerencia. Te sugiero que, te aconsejo que, sino como una responsabilidad, porque Él nos regaló una vida. Él nos dio una vida y somos responsables ante Él de nuestra vida.
Entonces, guardar esos mandamientos es un llamado serio para vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. Por eso guardar los mandamientos no es un acto meramente externo, sino una expresión de amor hacia ese Dios que nos cuida y nos ama. Entonces, cuando usted los tiene muy presentes, guardar esos mandamientos, usted le está demostrando amor. Y Jesús lo dijo: el que me ama, mis mandamientos guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él, junto con mi Padre. Eso es una promesa de Jesús. El que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces no es decir solamente te amo con palabras, sino que el Señor lo vea. No es externo, es una expresión de amor hacia Dios. Es un proceso interno donde brota la obediencia de un corazón ya sano y lleno de gratitud por la vida y por todo lo que disfrutamos. Empezamos a tener gratitud y entonces eso nos pone contentos, felices, porque Él nos lleva de la mano a lugares donde nunca esperábamos llegar. Por eso hoy vamos a reflexionar con este versículo: ¿cómo estás obedeciendo a Dios en tu vida cotidiana? ¿Estás tomando la palabra de Él como un estándar para tus decisiones? ¿O tomas primero las decisiones y luego vas y consultas? Reflexiona sobre cómo la obediencia a Dios está conectada con tu sanidad interior. Permite que el Espíritu Santo hoy y siempre te ayude a guardar esa palabra de Él desde lo más profundo de tu ser. Permítelo para que esa palabra tome vida en ti. Cuando el Señor le entregó a Adán a Eva, Él dijo: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es como esa palabra encarnada en un matrimonio, en una unidad. Esto es ahora, Él lo entendió, es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero ¿qué pasó con Adán? No tuvo en cuenta las instrucciones de Dios para cuidar a Eva, para guardar lo que Dios ya había instituido, dejar al hombre a su padre. Ahí está resumido todo. Y la dejó sola. Y como la dejó sola, Eva entonces no tenía mucha experiencia, porque es que el hombre se vuelve esa cabeza de la mujer. Eso tiene tantas cosas que nos saldríamos del tema hoy. Pero desde allí comenzó todo. Comenzó todo. Entonces una mujer que se siente, si no tiene a Dios como su preferente asunto de su alegría, por eso pasan tantas cosas. Son puertas abiertas al enemigo, porque allí lo vemos. La dejó, el Señor le dijo, cuando Eva pecó, le dijo a Adán: ¿dónde estabas tú? No le dijo a ella: ¿dónde estabas tú? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estabas tú, Adán? Que descuidaste lo que yo te dije. Entonces allí hay que analizar cómo está nuestra vida en todas las cosas. Así es con los hijos, todo lo que Dios nos ha entregado, porque somos administradores de todo lo que Él nos ha dado. En el versículo 5, si yo quiero que me estén siguiendo, ¿no?, en la Biblia, y ustedes estén apuntando y estén juiciositos, porque es bien profundo y bien lindo todo esto. Bueno, el versículo 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Miren la decisión que quiere tomar el salmista. Y esa es la misma que nosotros tenemos que orar. Ojalá ese deseo, ¿cierto?, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es un clamor de dependencia. Reflexionemos en este versículo, ¿sí? Es reconocer que nuestra debilidad nos puede llevar siempre a pedir ayuda a Dios para caminar rectamente. Porque sabemos que somos débiles en ciertas partes de nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida, somos débiles. Y este es un clamor que revela total dependencia de Dios para caminar en su voluntad. Es un reconocimiento de que sin su ayuda nuestros caminos se desvían, nos salimos del camino. Y este es un deseo sincero de guardar su ley. Es el inicio de un proceso de restauración espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Porque cuando usted le dice así: ojalá, Señor, ayúdame que sean ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ya aquí habla de estatutos.
Sí, habla de mandamientos, de la ley, y ahora habla de estatutos. Entonces, como aplicación, debemos de orar diariamente para que Dios dirija nuestros pasos, para que nos dé fuerza para vivir en obediencia a Él y a su palabra. También identificar áreas de tu vida y de la mía donde sintamos desorden o falta de dirección. Identifícalas. ¿Qué áreas de mi vida, qué áreas de tu vida sientes desorden o falta de dirección? Rendirlas a Dios hoy y pedirle que Él ordene tus pasos conforme a su voluntad y no la nuestra, como lo estaba queriendo hacer David. Guardar esos estatutos, esos mandamientos, esas leyes. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros meditamos que no hemos cumplido los mandamientos de Dios, mira, mandatos, lo que Él quiere que se haga, que es su voluntad, somos avergonzados. Somos avergonzados. Entonces la obediencia a la palabra de Dios nos da confianza y nos elimina la vergüenza que trae el pecado. No nos escondemos de nada, nos miramos hacia arriba y vemos la luz de Cristo sobre nosotros, la luz de su verdad, y nos guarda en integridad. La vergüenza muchas veces está ligada a heridas no sanadas, a errores del pasado, a la iniquidad que no hemos confesado. Hay que confesar la iniquidad, ya sea de los padres, no para juzgarlos y señalarlos, o de la familia, los abuelos, todas esas cosas. Caminar en obediencia, entonces nos va a liberar de esta carga, trayendo confianza y restauración total a nuestra vida espiritual, física y emocional. Nuestras tres áreas. Cuando nosotros encontramos que, Señor, no quiero ser avergonzado. Cuando yo atienda tus mandamientos, yo no seré avergonzado, porque estoy caminando como tú quieres. Entonces vamos a aplicar este versículo y vamos a reflexionar en cómo obedecer a Dios para que te ayude a evitar momentos de vergüenza o arrepentimiento. Reflexionar en áreas donde la vergüenza aún afecta a tu vida, porque te has perdido autoridad para decir o enseñar algo que tú no estás viviendo. Pedir a Dios que esa palabra de Él te libere de esas cadenas, llenándote de paz, de seguridad, de control en Él. Porque sin Él, el Señor Jesús lo aseveró, sin mí nada podéis hacer. Es verdad. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ya aquí habla de juicios, ¿sí ve? Mandamientos, juicios. O sea, la palabra de Dios la tenemos que vivir de esa manera. Cuando la palabra de Dios está juzgando nuestra vida. La verdadera alabanza surge de un corazón que comprende y vive los principios de la justicia divina. Por eso no es alabar por poner allí una canción y ya, como pasa muchas veces, sino que hay una rendición total a entender, ¿cierto?, que esa alabanza surge de ese corazón y aprender la palabra nos lleva a una adoración sincera, porque es todo conjugado. Entonces la alabanza fluye naturalmente de un corazón restaurado por Dios, sanado, agradecido. Cuando comprendemos su justicia, cuando comprendemos su amor, entonces nuestra gratitud y adoración brotan desde lo más profundo de nuestro ser y no es solamente una canción, sino que nuestra vida se vuelve un instrumento de bendición y de alabanza para Él. Entonces cuando oramos, el Señor está gozoso con nosotros porque somos instrumentos de bendición de verdad. Entonces, como aplicación, hay que dedicar tiempo a estudiar los juicios de Dios. ¿Cuáles son esos juicios? ¿Por qué? ¿Cuáles son la justicia? ¿Cómo Él juzga nuestra vida y la de los demás?
adorarle con gratitud por su sabiduría, por su bondad y pedírsela a Él. Dame sabiduría, Señor, lléname de entendimiento, abre mi entendimiento. Dedicar tiempo a alabar a Dios, no solo con palabras, sino con un corazón lleno de gratitud hacia Él por lo que hace y por lo que sigue haciendo. Y reconocer su obra restauradora en tu vida para proclamar su bondad ante los demás. ¿Cierto? Ante decir, Señor, gracias. Gracias por esta persona, por estos que me has puesto estas personas a mi lado, aún para juzgar, para hacer justicia conmigo, porque así es el Señor, para llevarte a entender que no están bien tus caminos. Y por último, el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ya habla de estatutos, tus mandamientos, tus leyes, todo. Este versículo refleja un compromiso profundo de obedecer a Dios y su palabra y una dependencia absoluta de su presencia. ¿Sí? El salmista reconoce que sin Dios no puede cumplir su palabra. Sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la palabra de Él. Entonces este versículo refleja un compromiso profundo con Dios y una dependencia absoluta de su presencia, la seguridad de que Él está con nosotros y nos fortalece para guardar su palabra, incluso en momentos de debilidad. Nunca olvidemos, Él está con nosotros, el Espíritu Santo está en y con nosotros, está dentro de nosotros y está con nosotros. Lo que pasa es que las personas se olvidan que el Espíritu Santo está haciendo la obra y lo contristan, se contrista o se apaga. Entonces es tener esa conciencia de que nadie te ve, pero Dios sí, el Espíritu Santo sí, se contrista, se apaga. Entonces, como aplicación a este último versículo, reafirma tu compromiso con Dios y pídele que siempre esté contigo, guiándote en cada paso de tu vida. Reafirma tu confianza en la fidelidad de Dios. Pídele que nunca se aparte de ti y que su mano esté en tu vida, sobre tu vida, y que te dé la gracia para permanecer en su voluntad como Él quiere, hasta el final de tus días, porque esa es la manera de ser feliz. Esa es la manera de ser feliz. Entonces, como conclusión, esos primeros 8 versículos nos invitan a caminar en la ley de Dios con un corazón íntegro, restaurado y lleno de gratitud. Desde una perspectiva de la teoterapia, este caminar no solo transforma nuestra relación con Dios, sino nuestro ser interior, trayendo sanidad, paz y propósito a nuestra vida. Empezamos a tener un propósito. Cumplir los propósitos de Dios nos hace felices. Cuando usted no cumple los propósitos de Dios, usted se llena de amargura. Entonces, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser restauradas por la palabra de Dios para que puedas caminar con integridad y confianza? Los primeros versículos del Salmo 119 que hoy el Señor nos está dejando aprender, escuchar, nos invitan a caminar con esa integridad, a guardar la palabra de Dios con devoción y a buscarle con todo el corazón. La bienaventuranza que Él nos promete no se basa en circunstancias externas, sino en una relación profunda con Dios a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy para guardar esa palabra de Dios con más fidelidad en tu vida diaria? Bueno, esas son las reflexiones de hoy. Ese es nuestro devocional todos los días, para que nosotros meditemos en lo que estamos escuchando y haciendo. Por este estilo es el libro devocional que ustedes van a tener en sus manos, que el Señor me permitió escribir para que nosotros reflexionemos en el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Vamos a orar. Papito Santo, te doy gracias por la bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros, que nos lleva a meditar en nuestros caminos. Tú eres ese camino, Señor. Tú eres esa verdad y esa vida. Yo te pido, Señor, hoy por todos los que están y con todos los que estamos escuchando esta tu palabra, Señor, que nos des ese corazón nuevo, esa integridad, que nos guardes en este caminar
que no nos dejes ser avergonzados. Yo siempre te digo eso, Señor. No me dejes ser avergonzada, porque bendito Dios, he decidido caminar contigo. Espíritu Santo de Dios, gracias por darnos esta oportunidad de meditar cómo estamos recibiendo esta tu palabra. Quiero entregarte todas las áreas de intimidad de mi vida, Señor, donde todavía me resisto y todavía juego, bendito Dios, con la palabra tuya. No la obedezco, bendito Dios. Hay personas de años que todavía están jugando con el pecado, todavía caen en situaciones que avergüenzan. Y por eso, Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón y te decimos, Señor, sáname, restáurame, haz de mi corazón, bendito Dios, nuevo. Haz ese corazón nuevo, quita la dureza. Señor, que yo pueda cumplir tus mandamientos, que sea como David, deseando la integridad, deseando confesar, bendito Dios, todo lo que le aquejaba a él. Que seamos como David, bendito Señor, con ese espíritu de deseo de agradarte a ti. Hoy quiero yo tener ese espíritu, Señor, de deseo de agradarte en todo lo que haga. No volverme una persona supersticiosa, ni con cosas extremas, sino lo que nos enseña la palabra. Lo que quieres tú que tengamos, porque dices, felices somos, bienaventurados, dichosos. Espíritu Santo, los que obedecemos tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, los que entendemos tus juicios, los que los conocemos, Señor, los que te creemos a ti en todos los aspectos de lo que tú eres, en conocerte cada día más, Señor, lo que te agrada, lo que no. Señor, ayúdanos, aquí estamos deseosos y con estas reflexiones delante de ti, ponerlas por obra, Señor. Que cada día estudiemos, meditemos y oigamos más tu palabra, que apliquemos esas vías de alimentación en nuestra vida para que las memoricemos tal y cual, para poderlas hacer delante de ti, oh Dios. No saber muchos versículos, pero sin aplicarlos, no, sino que los conozcamos de verdad y la vivamos para ser eternamente felices. Gracias, Señor, por todo lo que entregas en nuestra mano para que seamos administradores de lo que nos das. Porque un día siempre nos vas a pedir cuentas, siempre tus juicios van a estar delante de nosotros, Señor, y que podamos entenderlos, para que siempre, porque siempre el deseo tuyo es que nos metamos a ese camino a través de Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, por esta mañana y por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Y también a las 8 de la mañana estamos orando por la Navidad en familia y la Navidad en todos los lugares donde ya comienza a hacerse todas las situaciones de la Navidad, ¿no? Con lo peligroso que está. Entonces Dios me les bendiga. Hola, ¿estás listo? ¿Estás lista para descubrir un libro que transformará tu vida? Bueno, hoy te estoy invitando al lanzamiento virtual de mi libro Camino, Verdad y Vida. Este libro te llevará a un viaje espiritual profundo, guiándote hacia la verdad y la plenitud en Cristo. La cita es el próximo 8 de diciembre a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Será un tiempo especial para reflexionar y celebrar juntos esta obra. No te la pierdas, es una experiencia única. Reserva tu lugar y acompáñame en este viaje de transformación espiritual. Te espero.